Justamente tuvimos la semana pasada una reunión de Consejo Regional y se planteó en el tema de ganadería, ¿no? O sea, si bien, diríamos, hay una recuperación de precios desde hace unos años, diríamos, y hay una situación desde el punto de vista económica para lo que podría ser el sector ganadero mejor, justamente se habló de que seguimos con esa brecha importante, diríamos, entre lo que se podría hacer y lo que se hace, ¿no? Así que bueno, hemos acordado empezar a trabajar en esa línea a través de la cadena de bovina de carne y empezar a identificar aquellas cuestiones que hacen a mejorar la situación en la cadena a nivel tecnológico, pues la competencia nuestra tiene que ver con eso. O sea, qué nuevas cosas tenemos por delante. Concepción del Uruguay tiene tecnologías que se han desarrollado en los últimos años y que bueno, hacen eso, ¿no? O sea, este feedlot ecológico que se habla entre comillas, ¿no? Es una de las tecnologías que seguramente impactaría de una manera que tenemos que llegar al productor con esa tecnología y avanzar un poco más en pulir, o sea, mostrar los beneficios a nivel de competitividad, a nivel de la rentabilidad del productor. Esa es una, ¿no? O sea, en la parte agrícola se han hecho avances interesantes en lo que son manejos de cultivo, en la parte de mejoramiento, o sea, tenemos materiales tanto en arroz como en trigo, soja, colza, que se han lanzado una variedad en los últimos años. Y bueno, hay avance en mejoramiento y en manejo de cultivo. Si bien recién ahora es como que se visualiza en la parte agrícola una mejora de precios, obviamente que los costos pesan, porque esto es lo que ha pasado en los últimos años. O sea, mejoraron la condición de precio y ahora tenemos que revisar un poco más los costos. Y bueno, lo que hay que hacer es afinar en todo este proceso en los próximos años, afinar la relación entre lo que es la incorporación de la tecnología y el costo y la competitividad de largo plazo, pensando en el costo por unidad de producto, ¿no? O sea, hasta hace tiempo atrás, cuando había buenos precios, nos fijábamos solamente en el costo por hectárea y en el margen por hectárea. Cuando eso, diríamos, desaparece en la visualización del productor, esa situación de buenos precios, uno tiene que empezar a mirar la otra, que es la competitividad a largo plazo, que es el costo por tonelada, no sé, cuando decimos tenemos una producción de 1 tonelada. Y entonces ahí hay otras cosas asociadas, que es por ejemplo el suelo, obviamente que tiene que ver con la productividad de los factores, pero la producción del suelo, digamos, indica un índice de competitividad de la empresa que es la propia de ese suelo, y después hay otras cuestiones de manejo y eso. El aspecto climático, obviamente que en este momento, digamos, condiciona enormemente, o sea, veníamos con una expectativa mucho mejor, o sea, en el sector lechero inclusive había mejorado la situación de precios y nos ha castigado enormemente en las zonas, digamos, más afectadas por el tema de lluvia, un fenómeno climático que en las predicciones parecía que no era tal, que íbamos a tener un efecto, diríamos, más de sequía y qué sé yo, y bueno, terminamos desbordados por el agua, ¿no? Entonces, bueno, seguramente hay que trabajar en eso, en tratar de tener algún esquema más de rotación, o sea, no hablar solamente de la conservación del suelo por hacer curvas de nivel, sino tener otros esquemas complementarios que hagan justamente a preservar el recurso suelo, que no se nos vaya, por más que tengamos curvas de nivel y siembra directa, etcétera, que no se nos vaya el suelo, sino preservarlo pensando en esta competitividad de largo plazo. Y en Entre Ríos eso pesa mucho, o sea, nosotros como provincia, cuando hablamos de las características de nuestro suelo, el grueso de nuestros suelos no tienen las características de la zona núcleo. El grueso de los suelos de la provincia de Entre Ríos son suelos de menor nivel de productividad física, ¿no? Pero digamos, tecnológicamente nosotros podemos obtener el máximo de producción manteniendo un nivel de conservación en el largo plazo. Y eso hay que trabajarlo con mucho cuidado. Seguramente vamos a trabajar con la provincia, con todo lo que son mecanismos de incentivos que tienen que ver con la conservación de suelo. Y eso es uno de los aspectos muy importantes de competitividad. Ya no tendríamos que hablar de la agricultura por un lado y la ganadería por otro lado, sino algún esquema de rotación que permita, diríamos, preservar el suelo y que nos dé esa competitividad a largo plazo a las dos actividades, a la ganadería y la agricultura. Pero un poco en grandes rasgos, estas cuestiones, por lo menos en ganadería y en agricultura, ¿no? Esa es una de las, por lo menos uno de los grandes capitales que todavía tenemos en la provincia, de haber mantenido un stock ganadero importante en la provincia que nos permite complementar y que esta cuestión de no irnos a los extremos, ¿no? O sea, no pasarnos de un extremo a otro, si bien ha habido un crecimiento de la superficie agrícola en algún momento, eso se ha mantenido con un cierto balance. Obviamente que el tema de conservación a nivel de bosques nativos, diríamos a nivel de preservación de cierta, por ejemplo, los humedales que tenemos, como es la zona de isla, también hacen, digamos, un uso responsable, ¿no? Nosotros
pensar en el largo plazo siempre implica pensar en los recursos que tenemos. Entonces, si bien el capital de los productores nuestros entrerrianos es esa diversificación que vos decís, diríamos, es un gran capital, también diríamos, eso hay que trabajarlo y mirarlo en el largo plazo, o sea, no es, digamos, per se, digamos, bueno, todo esto sí existe, que qué sé yo, lo tenemos, es un gran beneficio, sino también ir pensándolo como una estrategia formal, con números, identificando los beneficios a nivel del medio ambiente, a nivel de lo que son recursos del suelo, diríamos, y ver cómo efecto buffer con estos fenómenos climáticos, que ahí es otro de los elementos importantes, ¿no? O sea, mirar a largo plazo, evaluar y cuantificar, diríamos, esos beneficios que tenemos. Si bien existe, también es importante visualizarlo y tenerlo identificado en el beneficio de largo plazo, la cuantificación y la valoración de eso. Lamentablemente nuestro país se ha acostumbrado muchísimo al cortoplacismo y a discursos populistas y facilistas, sobre todo. Cuando se habla de medio ambiente, cada vez se acusa más al sector agropecuario, agroindustrial de contaminación, sin entender, sin saber, sin buscar las cuestiones técnicas que hacen a que sigue un razonamiento sencillo nada más. El productor agropecuario vive de la tierra, entonces no puede acabar este recurso. Entre Ríos tiene condiciones agroecológicas muy particulares por los cuales todo lo que tiene que ver con el control de agroquímicos, con la erosión de sus suelos y con otra cantidad de factores ambientales muy importantes son determinantes para que la provincia pueda crecer en armonía con el medio ambiente. Y esto también constantemente está generando información en el INTA que muchas veces ni siquiera es consultado. En el último tiempo, diríamos, se ha hablado de esta cuestión de, tomando el tema, diríamos, con la responsabilidad que corresponde, se ha hablado del tema de la existencia de glifosato en el río, ¿no? O sea, las mismas medidas que uno toma para controlar la erosión, o sea, lo que es el arrastre de partículas, cualquiera de los arrastres de partículas, en cualquier sector, el arrastre de partículas por erosión, ciudades, campos, etcétera, va al río, o sea, eso lo tenemos todos claro, o sea, cuando corre el agua en las calles, corre el agua en todos lados, ¿no? Entonces, cuando uno ve esa corrida de agua, todo el arrastre que uno ve, bueno, Ciudad de Paraná es muy característica en estas cuestiones, ¿no? Pero en todas las ciudades del interior pasa lo mismo. Uno ve que se arrastran partículas, bueno, lo mismo pasa en el suelo. Entonces, cuando uno toma medidas a nivel de conservación que evitan la erosión, también evita el arrastre de partículas de cualquier tipo, ¿eh? Entonces, tratar de tomar los recaudos, hay información generada, tenemos información técnica generada acá en la Experimental de Paraná en particular, que está, digamos, con varios profesionales trabajando en esa línea, tratando de complementar, diríamos, medidas de producción con medidas de conservación. Entonces, esa cuestión existe hoy, tenemos información disponible. Bueno, yo le diría a los productores, ¿no?, un poco en esta cuestión de recomendaciones, que se acerquen. Hay información como para poder trabajar estos temas, ¿no? Antes de ayer tuvimos una reunión con el ministro de la Producción hablando de estos temas, ¿no? O sea, justamente de plantear estas cuestiones como algo de largo plazo, ir viendo todas estas cuestiones, cómo podemos ir trabajándolas, ¿no? O sea, la responsabilidad del tema del medio ambiente es de todos, ¿no? O sea, esto está por ley, diríamos, existe en nuestra Constitución Nacional, diríamos, en la última reforma que se hizo. Entonces, todo eso es una responsabilidad que tenemos. Parte de una cuestión de estructura a nivel de manejo y que en todos los sectores tendríamos que tenerlo en cuenta de esa manera. Como tenemos medidas como para poder trabajar eso, o sea, lo que hay que hacer es incorporarlas, o sea, tan simple como eso. Y después, obviamente, que hay responsabilidades en todo lo que es control, ¿no? O sea, todo lo que hace el tema de control, que no es responsabilidad del INTA digamos, en algunos casos es de SENASA en las cuestiones que tienen que ver con lo agroalimentario, sanitario, etcétera. En otras cuestiones de responsabilidad de la provincia, como por ejemplo la ley de agroquímicos y eso. Y por supuesto que está en la responsabilidad de cada una de las personas que está encargada de llevar adelante parte de las acciones a nivel del sector agropecuario. Entonces, me parece que eso hace, digamos, un poco entre todos trabajar estas cuestiones y mirar a largo plazo. O sea, la competitividad pasa por sumar todas estas cuestiones. Cuando uno habla de competitividad a largo plazo, pasa por sumar todas estas cuestiones. Y lo podemos hacer. Vamos a trabajar en una línea de buenas prácticas agrícolas. Y estas buenas prácticas agrícolas, estos manuales que se pueden llegar a desarrollar de buenas prácticas agrícolas son una especie de garantía y de manual de uso para evitar cualquier tipo de problema de contaminación y defender y trabajar tranquilamente en el medio ambiente. Desde hace tiempo venimos trabajando, tenemos un montón de información generada y que los productores puedan tener disponibles algunos manuales de buenas prácticas agrícolas que tienen que ver con todas estas cuestiones que estuvimos hablando. Hay desarrollado, por ejemplo, tecnología que tenemos en conjunto entre la Experimental de Paraná y bioingeniería, por ejemplo, para aparatos para poder monitorear las pulverizaciones.
Esto, diríamos, tiene que ver con el control aéreo y terrestre, ¿no? O sea, cuando uno hace pulverizaciones. Entonces uno podría estar monitoreándolo y hacer más ajustes en estas cuestiones de aplicaciones, ¿no? Entonces hay tecnología, estamos desarrollando, se está trabajando en eso, hay sistemas para poder controlar a nivel de erosión que favorecen, diríamos, también el control del arrastre de partículas, como puede ser de agroquímicos, fertilizantes o cualquier otra partícula, y eso existe, o sea, y tendría que estar incorporado en manuales de buenas prácticas. Y en esa línea vamos a trabajar. Y bueno, en trabajar en conjunto con los profesionales. El Colegio de Ingenieros Agrónomos tiene una responsabilidad importante, digamos, con sus profesionales asociados justamente en implementar estas cuestiones de buenas prácticas, y lo está haciendo porque está haciendo capacitación y todo, así que bueno, es trabajar en conjunto. Nosotros aportaremos la tecnología, los esquemas de capacitación y las posibilidades de tener esos manuales de buenas prácticas, así que bueno, avanzamos en esa línea en conjunto. Y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es el gran generador de información en todos los aspectos que trabaja cada una de las estaciones experimentales. Entre Ríos tiene 3 estaciones experimentales que trabajan prácticamente sobre todo el abanico productivo agropecuario. Ahora, esta información tiene como principal objetivo, o debería tener como principal objetivo, la generación de políticas públicas. ¿Se usa hoy esta información? La reunión que tuvimos con el ministro de la Producción es por ese lado. Nosotros dentro del Consejo Regional hay un representante de la provincia que es uno de los secretarios, Martín Barbieri, que está trabajando en colaboración nuestra, y estamos trabajando en conjunto. O sea, la idea es generar información, porque digamos, hay información que es responsabilidad de generación de la provincia y otra información que la podemos generar nosotros. Entonces la idea es trabajar en conjunto para que la provincia tenga la mayor información para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? A nivel de política. Bueno, esto es lo que yo te decía, o sea, el tema de incentivos, de infraestructura, cuando uno habla de competitividad, justamente es una de las cosas que hablamos con el ministro, o sea, trabajar esto. Tenemos esta información, aportemos esta otra información, la provincia puede generar información complementaria en la parte de economía, por ejemplo, valor bruto de la producción, o sea, todo lo que tiene que ver con el producto bruto geográfico de la provincia, importación y exportación, o sea, alguna de las cadenas que tienen que ver con eso, y las limitantes. Y después hay información física. Nosotros trabajamos con la bolsa de cereales, por ejemplo, bueno, con la Fundación ProArroz. Hay ciertas estadísticas que también lleva SENASA y la fundación que se encarga de la parte de control de fibra aftosa. Entonces podemos complementarlo entre los distintos organismos para tener la mejor información todos, tanto los que toman las decisiones políticas, como es la provincia, como nosotros que trabajamos en decisiones de política tecnológica, ¿no? O sea, es responsabilidad nuestra la política tecnológica en la provincia, por lo menos lo que le compete al INTA, ¿no? Agropecuario.